En este video vamos a hablar de la función inversa y sus principales características. Función inversa. Sea f una función que asigna a los elementos de un primer conjunto inicial x, o sea este, a un elemento de un segundo conjunto final y. La función inversa o función recíproca de f se denota por f a la menos 1, es aquella que hace el camino inverso asignando a los valores de y elementos de x. Aquí vemos una función que es inyectiva 1 a 1 y este será el dominio y este será el rango, y cada x tiene su imagen en y. La función inversa es lo contrario, cada y tiene su imagen en x. En otras palabras, lo que la función hace, la función inversa lo deshace. Un ejemplo podría ser, si la función original genera calor, la función inversa genera frío. Esa sería como una comparación. Hace totalmente lo contrario. Vamos a mirar cómo es la gráfica de las funciones inversa y su función original. Aquí vemos que esta función original es y igual a x cuadrado o fx igual a x cuadrado, y acá está su inversa. Y acá hay una recta a 45 grados que es y igual a x. Y igual a x, que es una recta a 45 grados. ¿Cómo se graficaría? Primero graficaríamos la función original, la que está en azul. Luego trazaríamos una recta a 45 grados que es y igual a x. Y miraríamos esta azul. Esto que está por debajo de la recta quedaría por encima de la recta, y esto que está por encima de la recta, y igual a x, quedaría por debajo. Y esta recta a 45 grados funciona como un espejo. De aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí hasta acá, lo mismo en estos pedazos más pequeños. Entonces, la recta y igual a x me ayuda a graficar la función inversa. ¿Cómo saber si una función tiene inversa? Le trazamos una recta horizontal y solo la debe cortar una sola vez. Acá vemos que si le trazamos a esta y igual a x cuadrado una recta horizontal, la corta solo una vez. Obviamente y igual a x cuadrado genera también una parte acá subiendo, porque es una parábola. Esta ya está restringida desde 0 en adelante. Vamos a mirar cómo hallar la inversa de una función. Primer paso es escribir y igual a f de x. Segundo, despejar a x en función de y. Tercero, intercambiar x con y. La ecuación resultante es y igual a la inversa de x. 4. Comprobar usando la propiedad de la función inversa. ¿Qué dice la propiedad de la función inversa? Que la inversa de la función es igual a x, o f a la menos 1 de f de x es igual a x. Vamos a hacer un ejemplo y comprobamos estos pasos. Primero, vamos a hallar la inversa de f de x igual a 3x más 2. Lo primero que dice, escriba y igual a f de x, o sea, y igual a 3x más 2. Ya hicimos el primer paso, muy sencillo. O sea que y es lo mismo que f de x, como ya habíamos visto. Segundo, vamos a despejar a x de acá, de esta expresión. Entonces voy a copiar lo que estaba al lado derecho al lado izquierdo y lo que estaba al izquierdo al derecho, y empiezo a despejar la x. Luego pasa el 2 a restar y el 3 a dividir, y ya despejé el valor de x. Una vez despejado el valor de x, me voy al paso 3 que dice intercambie x con y. Entonces cambié esta x, la cambié por y esta y la cambié por x, y obtuve la función inversa de x, que es x menos 2 sobre 3. Entonces acá está la función original, f de x igual a 3x más 2, y su inversa es x menos 2 sobre 3. Ya obtuvimos la inversa y me quedaría solo comprobar la propiedad de la inversa, que dice que la inversa de la función es igual a x. Volvemos a copiar la inversa. Esta es la inversa que obtuvimos. Vamos a aplicarle la propiedad
de la inversa a la función original, a f de x igual a x. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es f de x? 3x más 2. 3x más 2. Entonces le voy a aplicar la inversa a 3x más 2. ¿Qué quiere decir? Que esta es la inversa y donde esté x lo voy a cambiar por 3x más 2, como ocurre en este proceso. Mire que si yo comparo esta expresión con esta expresión, la diferencia es que acá donde estaba x coloqué 3x más 2. Este 2 se elimina con este 2 y me queda 3x sobre 3, que es igual a x, y queda comprobada que la inversa de la función es igual a x, y ahí queda comprobado el proceso. Vamos a hacer las gráficas de esta función y su inversa. Primero, recordemos esta función. Esta fue la primera. Voy a tabular, esto es una recta, vamos a tabular esta recta. Entonces, x y y, le voy a dar valores a x para obtener valores de y. Usted sabe que a x le puede dar cualquier valor. Puede ser positivo o negativo, pero estos son mucho más cómodos. 0 y 1 o 0 y 2, que sean fácil de encontrar en el plano cartesiano. Cuando x vale 0, y vale 2. 3 por 0, 0, y vale 2. Cuando x vale 2, 3 por 2, 6 y 2, 8. Ya encontré esta tabla. Con esta tabla puedo graficar la función. Voy a colocar la función inversa que habíamos encontrado, que es x menos 2 sobre 3. Entonces, vamos a verificar si cambiando estos de posición, el 2 y el 0 y el 8 y el 2, me va a dar la inversa. Voy a hacerlo. Mire que lo único que hice fue cambiar estos dos de posición. Voy a darle valores a x de 2. 2 menos 2, 0, dividido 3, 0. Y 8, 8 menos 2, 6, dividido 3, 2, se comprueba. Mire, ya tenemos esta tabla para graficar la función y esta tabla para graficar su inversa. Trazamos el plano cartesiano, ubico el punto 0,2 y 2,8 y trazo la función original, la que está en verde. Ahora voy a trazar la recta a 45 grados, que es y igual a x. Esta es y igual a x. Y voy a ubicar los puntos de la inversa, 2, 0 y 8, 2, y trazo la inversa. Y como vemos, y igual a x funciona como un espejo. Mire, lo que estaba por encima en verde quedó por debajo en azul, y esas distancias son iguales a cada una de las funciones, son iguales. Funciona como un espejo, como un eje de simetría. Aquí está claro la gráfica de la función y su inversa generándose en el espejo de la recta y igual a x, que es una recta que va a 45 grados. Vamos a hacer otro ejemplo. Allá la inversa de f de x igual a 5 a la x. Primer paso, escribir y igual a 5 a la x. Segundo paso, despejar a x. Vamos a despejar a x de acá, pero vamos a recordar y hablar de la función de las potencias para poder sacar una conclusión. 2 a la 3 es igual a 8. Lo que quiere decir es que 2 es la raíz cúbica de 8. Esto como potencia, esto como raíz, y como logaritmo tendríamos que 3 es igual al logaritmo en base 2 de 8. Lo que quiere decir que 2 a la 3 es igual a 8. Elevado a la 3 es igual a 8. Entonces volvemos a coger la función, vamos a despejar x y le vamos a aplicar, vamos a escribirla de forma similar a la primera. 5 a la x es igual a y expresémosla en forma de logaritmo. X es igual al logaritmo en base 5 de y. Ya despejamos a x, pasamos al punto 3 donde cambiamos a x por y. Y es igual al logaritmo en base 5 de x, y esta es la función inversa. ¿Sí? Y igual a 5 a la x, o f de x igual a 5 a la x, es la función original, y f a la menos 1, la función inversa, es y igual al logaritmo en base 5 de x. Miremos que el dominio de esta función exponencial son los reales, y el rango va de 0 a infinito, ya como lo hemos visto. ¿Sí? Miren que la x no tiene restricciones para el dominio. En cambio acá, el dominio será de 0 a infinito, porque la función logarítmica se cumple solo para valores positivos. Y el rango son los reales. Entonces vemos, el dominio de la original es el rango de la inversa. El rango de la original es el dominio.
ahí se comprueba. Nos falta por comprobar el último proceso, que es aplicar la propiedad de la función inversa. Vuelvo a escribir la función y se la vamos a aplicar a la función original. F a la menos 1 de f de x. F a la menos 1 de 5 a la x. ¿Sí? Entonces, esta es la función inversa. Entonces acá donde esté la x, voy a colocar 5 a la x porque se lo estoy aplicando a la función a f de x. Entonces, logaritmo de 5 y 5 a la x. Vamos a mirar. Recordemos acá en que este número 2 a la 3 es 8. O sea que hay un exponente que tengo que elevar el 5 para que me quede 5 a la x. Miremoslo acá en un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado. ¿Por cuánto tengo que elevar el 5 para que me dé 5 al cuadrado? ¿Qué diferencia entre estos dos? Pues el cuadrado tiene que ser 2. 5 a la 2 es 5 a la 2. Entonces aquí también tendría que ser que el valor que necesitamos ahí es x. Y queda comprobada la propiedad de la función inversa. Vamos a mirar la gráfica. La gráfica, primero pues saquemos la conclusión de esta de una vez. La conclusión, si esta es la función original, f de x igual a la b a la x, que es la función exponencial, la inversa es logaritmo en base b de x. Entonces el logaritmo es la inversa de la exponencial. Ahora miremoslo en la gráfica. Acá ya está la gráfica. Esta es la función exponencial, que es creciente porque b es mayor que 1. Aquí está creciente la función exponencial. Esta es la recta y igual a x. Y aquí está la función logarítmica. Este funciona como espejo. Y aquí vemos las propiedades. Ya vemos que el dominio de esta son los reales y el rango es de aquí hacia arriba, desde 0 hacia arriba. En cambio, el dominio de esta azul es desde 0 a infinito y el rango son los reales. Ahí vemos esas propiedades de la función inversa y su función original.